¿Ahí se ve bien? ¿O se ve muy, ¿Se ve muy bien? brillante? ¿Está Un bien? poco brillante, sí. Bueno, ahora sí empiezo. Ujú. Bienvenidos a todas las personas que ven este video. Mi nombre es Stephanie Cano. Soy psicóloga de la UNAM Iztacala y este video es parte del proyecto de psicología educativa en América Latina que coordina el doctor Marco Eduardo Murueta. En esta ocasión nos acompaña la maestra Maribel Soto, quien además de ser licenciada en psicología, cuenta con una maestría en gerencia de recursos humanos, es rectora de la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales, en donde también ejerce como docente y es decana de la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Monterrey. Agregando también que participa en la creación de la primera carrera de psicología a nivel privado en Costa Rica. Muy buenos días, maestra Maribel. Es un placer contar con su presencia hoy. Quiero agradecerle su participación en esta entrevista. Su currículum me pareció sumamente interesante, por lo cual no dudé en tomarla en cuenta para este proyecto. Muchas gracias, Stephanie. Pues con muchísimo gusto de poder colaborar en un proyecto tan interesante como el que tienen ustedes en la UNAM en este momento, en el área de psicología educativa. Solo quiero aclararte que dentro del currículum fui decana de la facultad de la Universidad Autónoma de Monterrey hace algunos años. Actualmente me ejerzo más bien como rectora y decana de la Universidad Centroamericana de Ciencias Sociales, que es UCASIS. Ok, bueno, ¿cuál ha sido su experiencia personal como docente y como psicóloga durante la pandemia? Bueno, Stephanie, yo creo que una de las cosas que yo empezaría encuadrando tiene que ver con mi experiencia humana en este fenómeno viral tan extraño a nivel planetario que nos tocó vivir en esta época. Eh, no tenemos antecedentes, no sabíamos en marzo, por lo menos aquí en Costa Rica, cómo íbamos a sobrevivir, cuáles eran los antecedentes. En realidad se sabía muy poco de lo que implicaba esta pandemia, ¿verdad? Sabíamos sí que se expandía, ¿verdad? Y que lo expandíamos nosotros los seres humanos, si lo llevábamos de un lado a otro, se multiplicaba de una forma geométrica. Y además que teníamos el gran riesgo de muerte, que era la gran angustia que vivíamos. Entonces, yo siento que es importante ubicar este fenómeno dentro de lo que ha sido como psicóloga, eh, la parte macro social, cómo podemos de manera universal y de manera más macro social pensar cuál es la lógica que nos llevó a todo esto. Y yo creo que no puedo obviar hablar un poco de lo que fue esta lógica del capitalismo que instauró esta premisa de que todo es posible, de que todo está permitido. Y realmente yo siento que se cayó, ¿verdad? Y se estalló enfrente de todos nosotros como humanidad. Y no fue por la economía que se estalló, sino que fue por la naturaleza y la biología, y de alguna manera se desparramó una faceta muy destructiva de los seres humanos. El coronavirus realmente viene a sacudir esta fórmula económica y pone en cuestión precisamente el individualismo, nos tira en la cara que nos necesitamos unos a otros y que si no hacemos algo en colectivo, difícilmente vamos a poder salir adelante. Entonces ya no se trataba de cuidarme yo, se trataba de que tenía que cuidarme yo y cuidarme con los otros. Si no, esto no podía ser posible. Y además ya la lógica del consumo como única perspectiva se cae, porque ni siquiera podíamos consumir. Entonces, realmente creo que este encuadre general nos permite entrar a algo más particular de lo que ha sido la vivencia en la pandemia y tiene que ver con la serie ya de regulaciones particulares que cada uno hemos tenido que vivir, o sea, privaciones, límites, cambios en nuestra forma de vivir de forma individual, ¿verdad? Y en la forma grupal, hemos tenido que cambiar la forma de saludarnos, la forma de acercarnos, el alejamiento físico. Hay mucho control sociocultural y todo esto realmente siento yo fue una herida muy grande que nos dieron a la humanidad y una herida a esta omnipotencia y omnisapiencia que tenía el humano de pensar que lo sabía todo y lo podía todo dentro de este marco capitalista, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es necesario siempre como hacer este encuadre general para luego caer en lo subjetivo, que viene a ser lo más específico de la vivencia del ser humano.
Entonces, cuando me preguntas sobre la docencia o sobre cuestión, pues ahí hay dos planos fundamentales. Uno es el plano docente, ¿verdad? Y otro, pues el plano humano personal que comparto con todos los que vivimos en esta época, este fenómeno, ¿verdad? A nivel subjetivo, yo creo que podemos pensar que estamos atravesando desde el punto de vista subjetivo un trauma. O sea, porque precisamente el sujeto, a raíz de una catástrofe colectiva, como puede ser la pandemia por coronavirus, cae en una fragilidad total, en un desamparo, en una desprotección, digamos, de las instituciones y después, lógicamente, se fragilizan todos los lazos sociales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hemos perdido nuestra calidad de ciudadanos. Una de las grandes protestas, por lo menos aquí en Costa Rica, es siempre esta disyuntiva entre se abre para la economía o se cierra para buscar la salud. Entonces, esta dicotomía hacía que hubiese gente que planteara, estamos perdiendo nuestra calidad de ciudadanos, estamos perdiendo nuestra libertad que tanto ha defendido de alguna manera los modelos liberales, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay un trauma y esto traumatizado que estamos atravesando realmente queda ahí en una imposibilidad y una incertidumbre. Entonces, realmente es complicado todo lo que podemos decir alrededor de la experiencia, ¿verdad? Esta inicial con la que usted me hace esta primera pregunta. No sé si te respondo así o que crees que ahonde más en la experiencia docente o en, la, o en la misma como psicólogo, o podemos irlo adelantando poquito a poco. Sí, bueno, esto más o menos está relacionado con la siguiente pregunta, que sería, ¿cuáles fueron sus retos y estrategias como decana ante la situación de la pandemia? Sí, realmente aquí creo que todos los compañeros latinoamericanos en algún momento nos hemos reunido a través de Alfepsi, que es la asociación que nos une a varias universidades latinoamericanas, es precisamente intercambiar experiencias para ver de qué forma afrontábamos esto que nos cayó así como un tren que nos atropelló de frente y no nos dimos cuenta en qué momento, ¿verdad? En marzo, nosotros tenemos cuatrimestres en la universidad, empezamos en enero, febrero, marzo, abril, en abril terminábamos un cuatrimestre y nos toma mitad de finales, finalizando casi el primer cuatrimestre, porque es en marzo que inicia todas las restricciones sanitarias para tratar de afrontar la crisis que estábamos viviendo a nivel de salud, ¿verdad? Y cuidarnos unos a otros. Entonces así aparece algo que para mí ha sido interesante, que es que esto que estamos haciendo vos y yo hoy, que es vernos por la pantalla realmente se convierte en la ventana al mundo. Entonces, esta ventana al mundo, si bien es cierto, mediatiza el proceso académico y docente, también lo expande a otros lugares. Y esto fue algo muy interesante. Tuvimos conferencias en estos meses del año 20, el primer semestre, con nuestros compañeros de Argentina, con nuestros compañeros de Chile, con nuestros compañeros de México. Esto realmente expandió entonces a nivel docente lo que ha sido el mundo académico. Pero nos planteó muchos retos, como vos decís, retos como cuáles, retos como cómo hacíamos las adecuaciones metodológicas para poder trascender una mera enseñanza de la psicología, porque yo podía poner un montón de PowerPoint y dar la materia a nivel sincrónico, ¿verdad? Pero había que hacer una presencia que era asincrónica. O sea, no se trataba solo de estar la hora y media o 2 horas, estábamos frente a la clase, sino sostener al estudiante en lo que él estaba viviendo como experiencia para poder hacerle frente realmente a su demanda académica y a su vivencia y angustia personal. Entonces, esto fue un reto muy fuerte, fue un reto bastante eh, importante porque fue casi como a la distancia acercarnos. Entonces, aquí me parece que es fundamental algunas cosas que tratamos de hacer especialmente y fue abrir canales de comunicación que nos permitiera realmente tener una presencia más constante y una comunicación más clara. Abrimos espacios en las
diferentes plataformas. Nosotros trabajamos con la plataforma de Teams. La UCASIS es una universidad que es solo especializada en psicología, solo da psicología. Es una universidad privada que solo da psicología. Entonces, en el grado de bachillerato, licenciatura y maestría, y especialmente los grados, el pregrado de bachillerato y licenciatura eran los que más necesitaban esta comunicación constante para no sentirse como se sentían en el afuera, que era en el desamparo. Entonces, realmente aquí trascendimos la enseñanza, lo que yo llamo la instrucción, que es una mera transmisión, digamos, más bien para trasladarnos a una transmisión. Y es una transmisión del quehacer del psicólogo, una transmisión de mi forma de hacer psicología, que va más allá de enseñar una materia en una clase. Porque precisamente la transmisión realmente nos enseña el ejercicio o la relación que hay con una práctica profesional, que tiene que ver con la ética, que tiene que ver cómo hacemos las cosas y cómo las concebimos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que trascendimos la mera instrucción y el ejercicio nada más, digamos, de cierta técnica, ¿verdad? Para poder realmente hacer un saber de una transmisión total de nuestra manera particular de enfrentar situaciones como esta que estábamos viviendo desde precisamente nuestra condición de psicólogos. Entonces, como te digo, los canales creo que fue una de las cosas más importantes, los canales de comunicación y constantes, abiertos y permanentes. Yo abrí un espacio dentro de la plataforma que se llamaba Tardes con la Rectora, con propósito de que todo estudiante se metiera y necesitaba conversar conmigo, se hiciera. Y un grupo de psicólogos clínicos que apoyaban también a los estudiantes en la vivencia que estaban teniendo. No podíamos empezar una clase, Stephanie, sin hablar de lo que estábamos viviendo. Antes de empezar la clase, siempre todos los profesores, por instrucción de la misma, digamos, universidad, debían empezar abriendo un espacio para hablar de la pandemia, para hablar de la vivencia en pandemia y de la experiencia subjetiva de cada uno frente a eso y de sus familiares. Esto permitió un acercamiento, yo creo, mayor al, pues, al estudiantado y a acoger esa angustia que de alguna manera había en el ámbito académico. Otra cosa que fue importante fue crear un eje transversal a lo largo de todos los cursos. Todos los cursos tenían como un eje transversal de investigación la situación de la pandemia. Entonces esto nos permitió realmente pues tener trabajos de investigación muy interesantes, como estos que ustedes yo creo que están empezando a hacer, que es un poco hablar de esto dentro del marco de la misma academia, dentro del mismo curso. Como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de uno de los trabajos que realizó un curso que se llama Psicología de los Grupos, que trabaja desde una perspectiva de Pichon Rivière sobre la teoría del vínculo y a través de grupos operativos. Ellos trabajaban y terminaron con un artículo que se llamaba La resiliencia y sus opuestos en tiempos de pandemia. Pues hicieron una investigación con entrevistas en línea con 779 costarricenses, ¿verdad? Y mayores de edad. Y esta información que la recogieron a través de un cuestionario, la analizaron con datos realmente de la parte teórica del curso y un poco pudieron sacar a la luz lo que fue, digamos, el vínculo, ¿verdad? Y lo que es la identidad costarricense. Y es muy interesante los datos que de alguna manera salieron. Por ejemplo, el 85% de los encuestados se autoevaluaron como resilientes en este cambio de la pandemia. O sea, estamos siendo resilientes ante esta situación. Pero es muy interesante cómo los estudiantes, al analizar esta información o un dato tan concreto como este, retomaban algo importante y es la identidad costarricense. ¿Por qué? Porque hay algo mucho de lo identificatorio que uno tiene, con lo cual uno le hace frente a una crisis como esta de pandemia. Y en Costa Rica, que no sé si vos conocés, hay un dicho que nos identifica en el mundo, que es pura vida. No sé si lo has escuchado, ¿no? Toda la gente que ve un tico dice, hola, pura vida. O sea, ¿cómo estás, pura vida? Entonces, el pura vida es un significante identificatorio muy importante para el costarricense. Y en esta investigación ellos de alguna manera pudieron darse cuenta cómo esos valores identificatorios construidos a partir de su propia historia estaban de alguna manera sostenidos en este
de que somos resilientes para hacerle frente a la pandemia, ¿verdad? Porque tenemos el pura vida costarricense, ¿verdad? Entonces son investigaciones de los cursos que realmente se volvieron algo importante y trascendental para hacerle frente y saber más y aportar en este momento como desde la psicología a lo que eran las recomendaciones y demás en el ámbito, digamos, de la salud. Si quieres hacerme algún comentario, pregunta, me paras, porque si no, sigo hable y hable y hable. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que los llevó a necesitar o abrir esta universidad que solamente tuviera psicología? Bueno, esto es algo interesante porque resulta que, como yo te comenté, yo fui decana por 18 o 20 años en lo que fue la Universidad Autónoma de Monterrey. Es una de las primeras universidades privadas que hubo en el país, parte de una universidad privada, porque en Costa Rica, como le decía, es un país pequeño, o sea, de 5 millones de habitantes aproximadamente, 54,000 kilómetros cuadrados, es un lugar muy pequeñito, pero la educación ha sido algo que históricamente ha sido muy prioritario y existía solo la Universidad de Costa Rica, que es la universidad estatal, junto con la Universidad Nacional. Pero curiosamente, la primera universidad privada fue la UACA, y esta universidad privada tenía colegios afiliados. El Colegio Monterrey es uno de esos colegios en el que trabajé 18 años como decana de la Facultad de Psicología. Pero generalmente psicología aparecía en el ámbito privado en ese momento como una carrera, yo llamaba de relleno, ¿verdad? Las importantes eran las ingenierías, la medicina, etcétera, etcétera. El estatus de la psicología seguía estando en un estatus menor. Y generalmente las autoridades universitarias no le tenían ese lugar. Entonces, desde ese punto de vista, un grupo de docentes que en ese momento empezamos a crear lo que fue la primera carrera de psicología de universidad privada, que se creó ahí en el Monterrey, empezamos a pensar que queríamos un espacio que fuera por y para la psicología, únicamente, que fuera una universidad especializada en psicología. Así nace UCASIS, que es una universidad que tiene 20 años de existir, está creada por psicólogos, por un grupo de psicólogos, y realmente lo interesante de esto fue que fuese una universidad especializada solo para la psicología, porque queríamos un espacio para nosotros especialmente. Ese fue el motivo. ¿Y cómo fue el proceso de creación de toda esta carrera? Bueno, en realidad yo estudié mi primera parte tengo un ligamen con México porque estudié mi primera parte de la carrera en México, hice el bachillerato y luego hice mi licenciatura en la Universidad de Costa Rica y me gradué de licenciada. Entonces, en realidad en ese momento cuando yo estudiaba solo existía la UCR. Por mucho tiempo anduvimos diciendo no a la universidad privada, ¿verdad? Y de un momento a otro graduados nos vimos enfrentados a que se abría la universidad privada que era eminente en el país. Entonces decidimos que queríamos hacer una universidad privada que realmente respondiera a a otras necesidades que la Universidad de Costa Rica no estaba respondiendo en ese momento. Una era horarios. En la Universidad de Costa Rica solo da horarios de psicología de día, de manera que la gente que trabaja no podía estudiar psicología. Entonces, uno de los primeros retos y uno de los primeros elementos que tomamos en cuenta fue que fuese una carrera que se diera de noche, de manera que los estudiantes pudieran trabajar de día y estudiar de noche. Y este fue uno de los primeros principios. El otro fue crear una carrera de psicología con enfoques que no se estuvieran trabajando en el país. En aquel momento había el enfoque psicoanalítico y el enfoque humanístico, en realidad no eran ejes de formación de la carrera de la UCR. De manera que entonces creamos una carrera de psicología que tiene un eje de formación de psicoanálisis, o sea, un eje de formación de estructura subjetiva en el grado, digamos, de bachillerato, y en licenciatura, que es la parte más aplicada, el estudiante elige ya sea la parte clínica como eje, ¿verdad? Está para ser vista desde el enfoque humanístico, desde el enfoque psicoanalítico. Entonces, el estudiante es el que elige su perfil de salida a través de grupos de cursos selectivos. Entonces, ese fue un poco el aporte principal. Uno, crear una carrera que fuera de acceso a personas que no podían dedicarse solo a estudiar.
Y realmente ha sido así. La carrera ha mantenido en las universidades privadas un horario nocturno, por lo menos en UCASIS, y sigue habiendo mucha gente que trabaja o de otras carreras que quieren psicología como segunda carrera. Ujú. ¿Cuáles han sido los aciertos y las dificultades que ha presentado el plan de estudio de esta primera carrera privada? Bueno, en realidad el recorrido de 20 años nos ha permitido priorizar un eje que tiene como principio básico lo que yo te decía, diferenciar la enseñanza de la transmisión. La transmisión es la transmisión de un quehacer profesional y que tiene que responder a una realidad específica. En este caso hablamos de la descolonización que hay que también transmitir dentro de los planes de estudio de la carrera de psicología. Creo que este ha sido uno de los grandes aciertos, intentar, digamos, poder leer y acompañar una serie de teorías, pueden ser europeas, argentinas, suramericanas o norteamericanas, pero de alguna manera hacer interlocución con esas otras teorías para que respondan a nuestra propia necesidad latinoamericana y responda a nuestras necesidades tanto de proyección en los diferentes ámbitos de ejercicio profesional como lo educativo, lo organizacional, lo clínico. Entonces creo que una de las grandes aciertos ha sido precisamente intentar hacer planes de estudio que respondan a la realidad. Y creo que lo más importante, de lo cual yo me siento muy orgullosa, es realmente de haber iniciado un centro de atención psicológica para la población en general, que es un centro de atención en salud mental. La universidad crea desde el principio, la OCASIS, un centro que se llama CUSI, se llama el Centro Universitario de Servicio de Investigación. Este centro universitario tiene una parte, digamos, un ala que es el de servicio, que es atención psicológica a la población en general. Actualmente estamos adscritos al Ministerio de Salud y somos un centro de salud mental en el país. Y un centro de salud mental que responde a algo que no tenemos en el país. ¿Por qué? Porque los servicios de psicología por ejemplo, en los hospitales clase 1, ¿verdad? Que son los hospitales clase A, tienen servicios de psicología muy saturados. Y las listas de espera a veces son bastante largas. Entonces, los servicios son muy limitados. El CUSI presta una atención psicológica a la población en general. Primero, a bajo costo, un costo mínimo. Y luego, en el tiempo necesario que el paciente requiera en su atención. No es un centro que está en función de la formación del estudiante, porque el estudiante, al entrar al CUSI, se convierte en un terapeuta en formación. Y ahí la prioridad es el paciente. Entonces, tengo estudiantes que aún graduados siguen con un paciente que empezaron a atender y lo atienden 2 o 3 años, porque aún cuando ya terminó el cuatrimestre, ya terminó hasta su formación, él tiene un compromiso ético con este paciente y muchas veces sigue atendiendo, ¿verdad? Entonces, realmente es un servicio de psicología de muy buena calidad, de larga data y además que da un complemento a la salud mental en el país. Es realmente un aporte a la salud mental en el país que es muy precaria en realidad. Esto de la pandemia mostró las grandes necesidades que tenemos de atención psicológica en el país, porque se quedó corto, ¿verdad? En esto hubo otras iniciativas con las que empezamos y en coordinación la universidad, por ejemplo, con el Colegio de Psicólogos, empezando en julio la pandemia, bueno, empezó en marzo, ya en julio se había creado una línea telefónica que era atendida por los psicólogos agremiados al Colegio de Psicólogos y de forma voluntaria atendíamos el número 1322 del colegio, que era para atender la angustia y toda la atención psicológica, porque el Ministerio de Salud no pudo, ni la caja, o sea, esto se desbordó realmente. Y por dicha hubo la oportunidad de que el Colegio de Psicólogos pudiera apoyar en ese sentido con esta línea telefónica y con las universidades apoyando con, digamos, los estudiantes de últimos niveles. ¿Cuáles serían los aspectos que habría que priorizar actualmente en la formación de los psicólogos? Bueno, sigo diciendo que yo creo que lo más importante de priorizar en este momento es esta, esta formación
que responda a las necesidades propias de la población a la que están insertos o a la que ellos se van a ubicar. Y actualmente creo que además con la pandemia se nos hizo un cambio, ¿verdad? Y nos tuvimos que dar cuenta que teníamos que tener herramientas para la intervención en crisis, herramientas para las respuestas inmediatas y una capacidad de ser creativos e innovadores en los procesos. Los procesos tradicionales se cambiaron, por decir algo. Nosotros tuvimos en el CUSI, era presencial, el Centro de Atención Psicológica atendía de forma presencial. Tuvimos que hacer todo un vuelco con respecto, digamos, a pensar en la telepsicología, que en un momento dado se creía que no era posible. La gente decía, no, telepsicología, ¿cómo? ¿Verdad? La pantalla mediatiza, no puede ser lo mismo. Los clínicos, en el CUSI hay clínicos de enfoque psicoanalítico, clínicos de enfoque humanístico, que son los supervisores de los terapeutas en formación. Y en un primer momento, una de las cosas interesantes fue ver cómo se tuvo que flexibilizar el proceso, digamos, de trabajo de psicología o de intervención psicológica desde un enfoque psicoanalítico. ¿Por qué? Porque hubo que hacerlo en telepsicología. Entonces hubo que crear todo un mecanismo para la intervención psicológica a través de la pantalla. Y esto se instauró desde julio y hasta la actualidad sigue manteniéndose. Entonces yo creo que el estudiante de psicología y nosotros como docentes aprendimos de esta necesidad de la flexibilidad de los planes de estudio y toda una reconceptualización que nos permita atender realmente lo que se nos presenta de una forma más creativa, de una forma más talentosa. Yo sigo diciendo que la era del conocimiento ya nos está pasando, ya no basta con saber. Ahora estamos en la era del talento, que implica qué hacer con ese conocimiento. Y creo que la pandemia, el encuadre de la época pandémica nos ha situado en darnos cuenta que ese talento es necesario de transmitirlo, de formarlo dentro de los planes de estudio de la universidad. ¿De qué forma la pandemia ha afectado a la salud mental de las personas y en qué medidas como psicólogos pues podríamos tomar para esto? Ok, esto fue algo interesante de poder ver. Lo vimos mucho ahora en la sistematización, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? Que es de lo que puedo hablar a nivel, digamos, del colegio. Con la línea 1322 se hizo una sistematización eh, de lo que había pasado, el impacto que había tenido la pandemia dentro de la población costarricense. En realidad, el número uno que arroja, digamos, el informe que dio el Colegio de Psicólogos de Costa Rica sobre la atención que hubo en pandemia los 9 primeros meses, es primero que el que más solicitó la ayuda fueron mujeres. Un 80% fueron mujeres contra un porcentaje menor en hombres. La angustia fue el tema principal que manifestaban como problema. Y una de las cosas interesantes fue también darnos cuenta que la salud mental era algo que estaba descuidado en el país. Los estándares de salud mental propuestas por la Oficina de Salud Mental del Ministerio de Salud ni siquiera se habían alcanzado. Entonces, la pandemia lo único que nos llega a mostrar es lo desprotegida en términos de salud mental que estaba la población costarricense. Y lógicamente, esto abre la puerta para personas que habían estado con antecedentes psiquiátricos o de salud psicológica que, digamos, desequilibrada, se aumenta con la incertidumbre y la angustia de la pandemia. Y esto multiplica la demanda de salud y de consultas psicológicas a nivel del país. Entonces, creo que nosotros estamos llamados a responder a esa necesidad. La universidad, a través de la proyección social, como le digo, creo que el CUSI como Centro de Atención Psicológica está llamado, por dicha, empezó solo 2 meses, estuvo cerrado en la universidad y después se abrió y la demanda es muy alta de atención psicológica, especialmente con los problemas de ideación suicida, problemas de angustia y ataques de pánico, son los que más se han visto, digamos,
en este estudio de lo que mostró el Colegio de Atención en los primeros meses de pandemia. Entonces, creo que desde la universidad es una proyección social necesaria y con el apoyo de docentes y estudiantes atender esta demanda. Y desde el Ministerio de Salud, pues, es cada vez más claro que se necesitan políticas públicas que abran el espacio a la psicología. No sé, a ver qué más te puedo comentar. En su trayectoria como psicóloga, ¿cuál ha sido una de las experiencias más importantes? Bueno, yo creo que una de las experiencias más importantes fue ofrecer una alternativa de formación en psicología diferente y además una formación en psicología que priorice esta, esta posición de atender nuestra realidad nacional, de atender nuestra realidad costarricense o nuestra realidad latinoamericana. Yo creo que es importante, o sea, crear espacios como el CUSI, como el Centro de Atención Psicológica, que permita al estudiante tener prácticas directas con nuestra población. Y no solo a nivel de clínica, creo que es importante este espacio de atención a nivel de la psicología social, a nivel de la psicología educativa. O sea, sigue siendo una prioridad el contacto con la realidad y la atención para poder sensibilizarse de las necesidades reales de nuestro objeto de estudio, que es nuestro ser humano, ¿verdad? Porque el sufrimiento del ser humano es nuestro objeto de estudio y no podemos verlo aislado en una sola teoría, en un solo contexto, sino que debemos verlo realmente en un contexto más amplio, como le decía yo desde que empecé, desde lo universal, lo particular y lo subjetivo, para no perder de vista las necesidades subjetivas de ese sujeto, de ese ser humano. Bueno, ¿hay algo más que usted quiera comentar en el contexto de esta entrevista? Bueno, no solamente creo que agradecerte el espacio, agradecerle al maestro Murueta por compartir y hacer lazos con otros países y exponernos a todos a compartir nuestras experiencias y o escuchar la de otras latitudes, porque esto nos permite pues tener un punto de reflexión y un punto de encuentro, ¿verdad? Y hacer lazo con otros países y otras universidades. Así es que muy agradecida. Ok. Bueno, muchas gracias, maestra Maribel, por el tiempo que le ha dedicado a esta entrevista. Fue un placer tenerla como invitada. Y bueno, a nombre del proyecto Psicología Educativa en América Latina, su servidora Estefany Cano, de la UNAM Iztacala, agradezco su atención. Espero que este material les sea muy útil y me despido de ustedes. Hasta la próxima.